Hola, soy Vanessa Ikanak Sinaik y este es un video cortito que tiene que ver con el ancestro llave. A raíz de conversaciones con maestros, mi elevada me sugirió que hiciera este video cortito, es simplemente como para clarificar un poco más y expandir. ¿Sí? Todo esto es nuevo, se está abriendo. ¿Sí? Y acá lo que pasó es varias personas comentaban de que habían detonado diversos ancestros donde estaban transitando diversas codificaciones, era como mucha información con poco orden. ¿Sí? Entonces, en base a eso, Sinaik me sugirió que hiciera este video en donde, en concreto, sí, lo que sugirió que primero compartiera es necesario que el ser resuelva previamente todo su inconsciente, ¿sí? Para poder abrir ese ancestro llave. Resolver su inconsciente a través de la plataforma de Dan Maruk, de toda la información que compartió, del cuadro y demás, que el ser pueda ver cada una de sus creencias inconscientes, las codificaciones, ¿sí? Y poder soltar, poder rendir todo eso. Todo eso son velos, ¿sí? Ir permitiendo que se caiga cada uno de esos velos. El ancestro llave también representa un velo y es el velo más profundo, ¿sí? Inconsciente también, es una creencia inconsciente, pero es la más profunda. Entonces, por eso me decía Sinaik, para que se pueda abrir ese ancestro, que abre, el ser quizás lo brote antes, ¿sí? El tema es la apertura al potencial que ese ancestro trae, ¿sí? Para que el ser pueda abrir ese potencial es necesario que haya resuelto previamente sus codificaciones, porque el ancestro llave nos abre a la verdad del ser. Hasta ese momento el ser viene transitando aprendizajes que viene completando, ¿sí? Cuando llega a esa instancia, ese último velo, ahí lo que viene es la apertura a la verdad. Y si el ser no resolvió previamente todo su inconsciente y quiere abrir su ancestro llave, no lo va a hacer. Quizás va a creer que sí, ¿sí? Pero se va a autoengañar porque todavía tiene una conciencia con velos, ¿sí? Hay un inconsciente ahí operando. Entonces, por eso es que me indicó Sinai que vuelva a repetir esto, en donde es súper necesario, con paciencia, con la dedicación, ¿sí? Hacia nosotros mismos. Estamos restaurando nuestra conciencia, ¿sí? Poder ver esas creencias, esas codificaciones para poder soltarlas y poder acceder a esa libertad, ¿sí? Porque el ancestro llave nos abre a la verdad y a la libertad del ser, ¿sí? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado me sugirió que compartiera parte de mi proceso, porque a mí me pasó de transitar el inconsciente de la mano de justamente de quien terminó siendo mi ancestro llave, sin saber que en ese momento era mi ancestro llave. Es decir, Magdalena, que es mi ancestro llave, brotaba, ¿sí? Cuando transité ciertas codificaciones. Ahora, el hecho de que haya transitado codificaciones con ella no necesariamente implicaba que esa fuera mi esencia origen, ¿sí? Sino que es como que vino a mostrarme ciertos aspectos de mi personalidad, ciertas creencias inconscientes, y a la vez después terminó siendo quien me reveló esa esencia origen bien profunda, ¿sí? Voy a dar vuelta a la cámara para graficar esto. Bien, entonces, lo primero acá, ¿no? Es que esto ya lo había compartido en un gráfico, es este ojito, ¿sí? Esta sería como nuestra visión, ¿sí? Acá está nuestro ojo, nuestro inconsciente, y estos son los velos, ¿sí? Estos podríamos decir que son cada una de las codificaciones, ¿sí? Este es un ser con una conciencia velada, con inconsciente. Acá podemos poner todas las codificaciones que compartió Dan Maruk. Y acá, la que está en color rojo, sería el último velo, el que representa el ancestro llave, ¿sí? Que también está incluida dentro de una codificación. Es la más profunda y a veces es la más difícil de detectar. Entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me sugiere que comparta Sinai? Que cuando yo ingreso a mi inconsciente, la primer codificación que brotó, que detonó,
es la de sentirme incomprendida, ¿sí? Podríamos decir que es este primer velo, ¿sí? Fue el primero que surgió. Y yo ahí lo que hice fue, bueno, me dispuse a entrar en mí misma, fui a mi infancia, encontré momentos, ¿sí? donde se generó eso, esa creencia. Y yo cada codificación del inconsciente que detectaba me disponía a vivirla a experimentarla desde un lugar de profundidad, ¿sí? Atravesarla desde el cuerpo, desde la emoción, o sea, desde el biológico, desde la emoción y la conciencia, en donde me generaba como ese espacio, ¿sí? de contenedora para que emergiera todo el contenido, todo lo que estuviera dentro mío, ¿sí? que pudiera emerger sin restricciones. Y me pasó ahí cuando estaba transitando esta codificación de sentirme incomprendida, donde podía observarme en momentos de mi vida donde experimenté esa sensación, podía observar las estrategias que había empleado, podía observar las creencias, ¿sí? Desde donde se había generado todo eso y sobre lo que se sostenía esta codificación. Me pasó que a la vez me surgió, estando en ese espacio, ¿sí? interno, empezó a surgir en Magdalena, ¿sí? Empezó como memoria, a mí me venía en la forma de vivencia, de sensación interna, en donde se me mostraba que la sensación interna que ella había experimentado también era el de haberse sentido incomprendida, de no haber sido comprendida. Y si nos remontamos a la historia, efectivamente Magdalena fue una de las mujeres más incomprendidas quizás, ¿sí? Y ahí en esto que compartí antes, lo que me venía era, bueno, esto es parte justamente de ese tránsito, de esa célula cristal, en donde esta codificación, ¿sí? Este aprendizaje no fue completado en aquel momento, ¿sí? Y se estaba presentando hoy en mi realidad para que terminara de completarlo. A mí me pasó con esta codificación que fue muy fuerte cuando se presentó. Fue una noche donde detonó todo, donde pude ver los flashes en mi vida, en esta vida, ¿sí? En cada situación donde me había sentido incomprendida con las estrategias que empleaba. También a la vez se me mostró muy claro la creencia como creencia. Pude ver que era una creencia, que no era mi verdad actual. Con lo cual ahí lo que automáticamente vino fue la caída de velo, ¿sí? Yo había compartido en un video, era esa flor de loto, bueno, ese pétalo se cayó y se desprendió, porque pude ver que no era la verdad, ¿sí? Y de esa manera fue terminar de completar este aprendizaje. Y bueno, y esto lo viví, ¿sí? Remontándome a mi infancia, a cada suceso en esta vida, pero a la vez me venía esta vivencia, ¿sí? Sí, esta similitud en experiencia interna de mi ancestro, en este caso Magdalena, ¿sí? Luego me pasa, yo detoné como una codificación tras otra, ¿sí? La segunda codificación, que era casi en simultáneo, que la estaba viviendo, tenía que ver con el rechazo, ¿sí? Había femenino y masculino, por eso ni siquiera hago diferencia. En donde me observo a mí misma, ¿sí? De nuevo, hice el mismo proceso. Me observo a mí misma durante toda la vida, ¿sí? Los distintos momentos, las distintas experiencias. Me remonto a mi infancia para ver dónde se generó esa creencia, a raíz de qué y demás. Y mientras estaba transitando, ¿sí? Disponiéndome, ¿sí? Desde todo mi ser a ver, ¿sí? esta codificación, a permitir que emergieran las sensaciones, las emociones, todo lo que estuviera asociado, nuevamente surge Magdalena, ¿sí? Surge Magdalena en la forma de vivencias, de sensación interna, de ella también haber sentido ese rechazo, ¿sí? Y de nuevo se me presentaba como esa célula cristal que transitó ese aprendizaje, que no fue completo en ese momento, no se completó y se presentaba nuevamente acá, obviamente en otro contexto, con otras situaciones, con otras personas
y demás, otras experiencias, pero la sensación interna, la emoción, si se quiere, era la misma, ¿sí? Era muy similar. Entonces, se me presentó nuevamente, pude poner luz para completar este aprendizaje, ¿sí? Todo esto lo hice a través de toda la información que generó, que brindó Dan Maruk, en donde, obviamente, cuando veo cada una de las codificaciones, veo que cada una generó un aspecto de la personalidad en mí, ¿sí? Yo había generado una personalidad que obviamente también generó estrategias, ¿sí? Entonces, al poder ver la creencia, ¿sí? Como creencia en cada uno de estas codificaciones, es que ahí se produjo la caída de velo en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, acá fue como una especie de ir soltando o cayendo distintos velos, ¿sí? Después fui transitando otras codificaciones donde en algunas surgieron otras ancestralidades, ¿sí? De nuevo, hacía lo mismo, ¿sí? Me remontaba a mi infancia para ver, iba a mi vida y por ahí me venían experiencias, vivencias de esos otros ancestros. En otras no, directamente fue a través de, yo siempre fue todo desde mi presente, ¿sí? ¿Qué es lo que me detona hoy? ¿Qué es lo que, en donde no me siento libre? ¿Sí? Entonces iba a mi presente, ahora disponiéndome a indagar en mi presente, brotaba toda esta información ancestral, ¿sí? Que a mí me viene en la forma de vivencias y de sensaciones. Entonces, hasta este momento yo estaba transitando mi inconsciente de la mano de ancestralidades, ¿sí? Quizás la más fuerte fue Magdalena. Estas fueron las dos codificaciones hasta ese momento más fuertes. Después transité, ¿sí? varias más, pero estas fueron con las que ingresé al inconsciente y las que detonaron con mayor intensidad. Entonces, ¿todo esto para qué? Para mostrar que el ancestro llave, ¿sí? Puede surgir para que el ser resuelva ciertas codificaciones, pero estas codificaciones no eran mi esencia origen. ¿Eran velos? Sí, eran velos, estaban acá. Yo efectivamente sentía que no era comprendida, ¿sí? Era un velo, pero no era la esencia origen. La esencia origen estaba acá. Yo no la veía hasta ese momento, ¿sí? Lo que hice fue, a través de esta codificación, resolver este velo. Lo mismo con este velo, estuvo acá, ¿sí? Seguí transitando esto que comentaba antes, ir resolviendo el inconsciente, codificación tras codificación, hasta que es lo que compartimos en diversos videos, hubo un momento donde brotó, ahí sí, ya bajo el término de ancestro llave, ¿sí? Brotó nuevamente Magdalena, ¿sí? Ahí para poner luz en lo que es la esencia origen, ¿sí? En mi caso, en mi ser. Es decir, este ancestro fue quien me permitió entrar con mayor profundidad a dos codificaciones, ¿sí? Y a la vez fue quien después resultó ser mi ancestro llave, quien comenzó a abrir todo ese potencial, ¿sí? Toda esa información en mí. Lo primero que reveló fue mi esencia origen. En mi caso, la codificación de este velo más profundo estaba vinculada con la injusticia, ¿sí? Con la injusticia, con el abuso y bajo esa creencia que quedó anclada en aquel momento, ¿sí? En el momento de la vivencia de este ancestro llave. Se generó una creencia de que tenía que defenderme, que tenía que defender a otros, que tenía que generar una personalidad fuerte, obviamente con una tendencia de energía predominantemente masculina, ¿sí? Entonces, este gráfico es justamente para mostrar esto. Es necesario resolver estos velos. En estos velos va a surgir ancestralidad muy probablemente, ¿sí? Y quizás surja acá el ancestro que después termine siendo también el ancestro llave. Pero cuando surge acá es para que el ser resuelva ciertas codificaciones que no es la esencia origen, ¿sí? Sino que son velos previos, ¿sí? Que están velando justamente a esa conciencia. Cuando el ser resuelve todo esto y ahí brota, surge el ancestro llave que representa este último velo, el que está pintado de rojo, ahí es donde se abre ese potencial, ¿sí? Donde se revela la esencia origen, ¿sí? Se revela la verdad del ser para que el ser justamente pueda desplegar su verdadera esencia, ¿sí?
la esencia de su ser. Pero nuevamente, es necesario que el ser transite previamente cada una de estas codificaciones. Voy a dar vuelta a la cámara. Entonces, el motivo de este video es para, desde mi proceso, ¿sí?, mostrar que es posible que surja el ancestro, ¿sí?, para mostrar, para profundizar en ciertas codificaciones y que ese mismo ancestro luego sea el ancestro llave. Pero es necesario previamente hacer ese trabajo de resolver el inconsciente, ¿sí? Y más cuando empieza a brotar mucha información. Acá lo que me sugiere Sinaik es que el ser observe su día a día, su vida, su presente, ¿sí? Porque en tanta información que brota uno por ahí se puede perder, pero si uno va a su día y ver, bueno, ¿qué es lo que me detona? ¿En dónde no me siento libre? ¿Qué es lo que me sucede en determinada circunstancia? Y desde esa autoobservación, con la información que brindó Dan Maruk, ahí el ser puede ir transitando su propio inconsciente, resolverlo, ¿sí? Y va a llegar un momento que ese ancestro llave abre, ¿sí? Abre, brota, surge solo. No hay que salir a buscarlo, no hay que forzarlo, ¿sí? Pero en la medida en que el ser va removiendo esos velos, ¿sí?, empieza a haber cada vez más claridad. ¿Sí? Es lo que dice Dan Maruk, la claridad del inconsciente. Venimos transitando con Saramaika la claridad de la conciencia y de la mano de Dan Maruk la claridad del inconsciente. Entonces el ser se vuelve cada vez más claro y la información empieza a brotar, ¿sí?, con mayor fluidez y con mayor claridad. Entonces no es cuestión de salir a hacer esfuerzos, de estar tratando de ordenar demasiada información, sino ir al presente, a nuestro presente cotidiano y ver, ok, qué es lo que sucede, qué es lo que me pasa en cada situación y ver qué creencias inconscientes hay ahí, ir resolviendo cada una de esas codificaciones, ¿sí? En donde puede que el ancestro llave esté ahí también, sí, puede que sí, ¿sí? De hecho, lo he visto en mí y esto lo he visto en otros maestros también. Es hasta gracioso a veces ver cómo hay un montón de señales, tenemos un montón de señales. Cuando empieza a mirar, ¿sí?, con mayor profundidad, en donde empieza como a pulir un poco esa mirada y hay similitudes, ¿sí?, similitudes en cuanto a experiencias, a situaciones, a creencias, ¿sí? Pero de nuevo es algo que empieza a surgir, empieza a brotar solo. Entonces, para ordenarse, ¿sí?, lo que me sugirió Sinai que compartiera en este video es ir al inconsciente, ¿sí? Y la manera es viendo el presente cotidiano de cada uno, qué me detona, qué me hace sufrir, en dónde no me siento libre, ¿sí? Y ahí está la información del inconsciente. Y en la medida que el ser va resolviendo eso, se vuelve cada vez más claro y empieza a brotar toda esta información. Y llega un punto en que ese ancestro llave abre la información, abre el potencial, ¿sí? Y el ser ahí puede ir ordenando, ¿sí?, ordenando lo que va recibiendo, ¿sí? Así que bueno, era este video cortito que quería compartir y bueno, en la medida que se vaya ordenando un poco más la información, voy a compartir más. Bueno, espero que estén bien. Chao.